profesor Joan Pirela Morillo y mi persona se titula Apropiación de la gaita zuliana vía mediación tecnológica por parte de estudiantes universitarios. Para iniciar, vamos a dar el marco conceptual de lo que es el patrimonio cultural. El patrimonio cultural es considerado un conjunto de bienes culturales que pueden ser materiales e inmateriales y que estos en su conjunto representan una comunidad. De esta manera que podemos también considerarlo como un conjunto que es de naturaleza múltiple y muy compleja, pues son muchos los elementos que pueden considerarse dentro de él. De tal manera que así como es múltiple, debemos considerar diversas maneras para estudiarlo, acercarnos a él y poder de esa manera interpretarlo y analizarlo. Luego entonces vemos el elemento de las mediaciones tecnológicas, es decir, cómo llegar a interpretar, a estudiar, a analizar el patrimonio cultural a partir de la mediación tecnológica. Esto incluye considerar también que debe darse en un entorno muy interactivo, donde logremos realmente que el ciudadano se sienta el arraigo hacia ese patrimonio, en este caso particular la gaita zuliana. También debemos resaltar que la UNESCO en el 2003 incluye dentro de su clasificación el patrimonio inmaterial, que es precisamente donde incorporamos la gaita zuliana por ser una manifestación cultural que tiene naturaleza inmaterial, es decir, no la tocamos, se interpreta, tiene unos instrumentos, pero realmente lo que es el género musical como tal es inmaterial. Entonces, de esta manera, tenemos que buscar las maneras, como lo dice la UNESCO, de transmitirlo de generación en generación, de lograr que sea recreado por las comunidades en función de su entorno, de que haya una interacción realmente entre los ciudadanos, pues es la manera como vamos a lograr que permanezca en el tiempo. Ahora, esto se logra también cuando hay apropiación, y la apropiación es un proceso que también es muy complejo, es muy profundo y requiere de la adquisición de conocimiento de modo significativo, es decir, que haya transformación del ser, que la persona pues realmente sienta ese patrimonio inmaterial como suyo. De esta manera es que va a lograr entonces apropiarse de él, hacerlo suyo, hacerlo significativo, y va a transformar su sentir y su ser hacia ese bien inmaterial. Al respecto de lo que es el proceso de apropiación, hay algunos teóricos que pueden tomarse como referente al hablar de él. Tenemos a Piaget quien habla de la asimilación y la acomodación en el proceso de inteligencia, pues la inteligencia es un proceso que se da en los sujetos a partir de estímulos nuevos, a partir de información y experiencias o vivencias a las cuales él se ve, digamos, expuesto. Y de esa manera entonces se va generando realmente lo que es la inteligencia. Feuerstein también habla de la modificabilidad estructural cognitiva y parte del principio de la autoplasticidad cerebral. Es decir, que a partir de todas esas experiencias, todas esas vivencias, nuevos retos que el sujeto puede experimentar, entonces a partir de ello él va estructurando su conocimiento. Entonces de esa manera podemos decir que el cerebro tiene esa, digamos, estructura y puede ser moldeado o puede ser puede tener esa autoplasticidad que plantea este autor. Por otra parte tenemos a Siemens, quien habla del conectivismo patrimonial como la manera en cómo se apropia el sujeto del conocimiento en entornos mediados tecnológicamente. También él dice que todas las teorías de aprendizaje tradicionales pues digamos que no se adaptan de manera absoluta a lo que son los entornos de aprendizaje mediado tecnológicamente, pues estos son entornos que funcionan en un mundo muy difuso y muy cambiante. Entonces por eso él plantea esta nueva teoría del conectivismo, en este caso para esos aprendizajes mediados tecnológicamente. Pero así como podemos identificar todo esto con respecto a lo que es la apropiación del patrimonio cultural, también tenemos que decir
que deben darse el desarrollo de competencias o alfabetización en el sujeto para que pueda aprender. De esa manera va a haber el conocimiento o ese proceso de aprendizaje de manera, pues con una actitud mucho más positiva, donde va a entender qué es la transformación del ser y va a ser crítico y va a ser participativo de su proceso de aprendizaje. Para abordar esta ponencia, trabajamos con un enfoque cualitativo y en él se consideró la ejecución de un taller interactivo, donde lo que se pretendía era conocer en 3 momentos de este taller los niveles de apropiación de los estudiantes universitarios con respecto a la temática seleccionada, que fue la gaita zuliana. Entonces allí tomamos como instrumento para evaluar estos niveles de apropiación una rúbrica donde se iba a seleccionar nivel bajo, medio o alto en función de 3 actividades diseñadas cada una para cada momento del taller. Los 3 momentos también están vinculados con las fases de apropiación. La primera fase, que es la de adquisición de información vía mediación tecnológica y que se vincula específicamente con la búsqueda de información en Internet. Luego la segunda fase tiene que ver con la interiorización de esa información patrimonial a la estructura cognitiva y se basa específicamente en adquisición de conocimiento. Y la tercera y última fase del taller, que es generar conocimiento patrimonial mediado tecnológicamente. Para hacer este taller se seleccionaron 6 grupos de trabajo y a cada uno de ellos se les asignó un tema relacionado con la gaita zuliana. Entonces, como resultado obtuvimos en el primer momento, donde la intencionalidad era contextualizar la investigación sobre la gaita zuliana. Entonces, en este momento la actividad fue explicar el por qué se puede considerar importante investigar sobre la gaita zuliana como patrimonio cultural inmaterial. En este sentido, el estudiante tenía que generar un concepto y este concepto luego iba a ser analizado en función de esa rúbrica. En el segundo momento, la intención era profundizar en la esencia de la gaita zuliana y lo que a través de ella se realizara una comparación y así poder establecer características semejantes y diferentes entre ambos temas musicales. Es decir, tenían que seleccionar 2 temas musicales y hacer ese análisis, esa comparación. En el tercer momento, que era el momento de cierre, involucra un mayor compromiso y dedicación, pues el estudiante tenía que construir un comentario que no excediera de 2 párrafos y en el mismo debía haber opinión y sentir acerca de lo aprendido, así como estar estrechamente relacionado con el tema investigado por su grupo. También se debía evidenciar si habían cambios en el sentir del estudiante hacia la gaita zuliana y si la información recopilada fue de interés. Ya para finalizar, al hacer el análisis de la rúbrica, nos encontramos que en el primer momento, el correspondiente a la búsqueda de la información, se tomaron como elementos de evaluación en la rúbrica los siguientes criterios: presentación, redacción, utilización de fuentes diversas, utilización de fuentes de información con rigor científico y actualización de las fuentes utilizadas. El resultado en este nivel es que la mayor parte de los grupos están en un nivel bajo y 2 grupos son los que se ubican en un nivel medio. En el segundo momento del taller nos conseguimos que el dominio del tema fue uno de los elementos en la rúbrica para evaluar formulación de variables según las características identificadas, semejantes y diferentes, porque era un cuadro comparativo lo que tenían que hacer en función de 2 temas o 2 gaitas zulianas seleccionadas. Los grupos en este nivel están bajos. Ninguno dominó el tema en su totalidad. No formularon variables de comparación, por lo tanto, entonces podemos decir que no hay una comparación real. Y mucho menos elaboraron el cuadro comparativo. Se limitaron a hacer un informe en el cual se consiguieron muchas coincidencias con contenidos encontrados en Internet. En el tercer y último momento se tomó en la rúbrica tema investigado, aportes realizados, cambios acerca del sentir hacia la gaita zuliana y el interés por la información recopilada. Los resultados acá fueron que 2 grupos se ubicaron en el nivel bajo y 4 en el nivel medio. Las fuentes consultadas son inadecuadas y poco pertinentes en cuanto al rigor científico.
tienen vinculación directa con las habilidades informativas, este aspecto, el hecho de que no hayan seleccionado fuentes apropiadas. Y al no aplicar procesos básicos del pensamiento, la información consultada no está siendo incorporada en la estructura cognitiva del estudiante, de tal manera que podemos decir que la generación de conocimiento no puede darse, pues no se cumplió en principio con una primera fase donde debía haber una búsqueda de información pertinente y con rigor científico para poder tener una base suficiente para hacer, digamos, un cuadro comparativo y finalmente generar un nuevo conocimiento. Esto es lo que realmente se ve acá. Entonces, digamos que partir de una primera fase con deficiencia, entonces eso ocasiona que las posteriores fases también tengan problemas. Ahora los dejo con el profesor Joan Pirela. Con base en los elementos y los argumentos expuestos en esta ponencia, es posible llegar a las siguientes conclusiones. En primer lugar, el rescatar la potencialidad que nos ofrecen las TIC como dispositivos, como plataformas que nos permiten la apropiación crítica y significativa del patrimonio cultural. Si el patrimonio cultural es múltiple y complejo, las tecnologías bien se pueden asumir como los dispositivos o como las plataformas que por su diversidad y su multimedialidad nos ofrecen enormes, ¿verdad?, alternativas para poder difundir y para que los estudiantes se puedan apropiar de manera crítica y significativa del patrimonio cultural. Eso en primer lugar. En segundo lugar, destacar que con las tecnologías y con los procesos de la apropiación vistos en un enfoque psicológico, cognitivo y también en un enfoque educativo, rescatan el hecho de que las tecnologías debemos saberlas utilizar conectando también con lo que es la autoplasticidad cerebral que plantean los científicos o de manera puntual los neurocientíficos. Nosotros podemos aportar, podemos contribuir de manera decisiva con el incremento de los aprendizajes en los estudiantes si nosotros hacemos un uso significativo y también un uso crítico estratégico de las tecnologías con fines de apropiación que va mucho más allá de la mera difusión. También el destacar el hecho de que con las tecnologías y con si vamos a abordar el patrimonio cultural como un sistema de contenidos, como pues una confluencia de diferentes símbolos, mensajes, etcétera, y de manera puntual con la gaita zuliana estamos también planteando las posibilidades para la glocalización, que es un concepto que desde 2003 para acá se ha venido trabajando mucho en la literatura especializada en comunicación y en TIC, y es un proceso muy interesante que permite combinar en tiempo real el intercambio de contenidos locales mirando a las esferas y a los ámbitos globales. Entonces, por eso es que hablamos de que con las tecnologías y si las usamos como elementos que permiten transmitir contenidos importantes, como es el caso del patrimonio cultural, pues estamos hablando de la gran posibilidad de la localización. Y finalmente el hecho de que si queremos trabajar con contenidos patrimoniales que sean objeto de apropiación, como es el caso del patrimonio cultural, debemos configurar también equipos multidisciplinarios que permitan el trabajo sistemático con estos contenidos culturales, con esta riqueza que subyace y que está presente en manifestaciones artísticas, como el caso de la gaita zuliana, para pues sacarle el máximo provecho y trascender los ámbitos de la difusión informativa y dar el paso a la apropiación crítica y significativa de los contenidos patrimoniales. Muchas gracias.